Gracias, Jesús. Bien, vamos a entrar en materia en el día de hoy. Esto va a estar grueso. Te invito a que puedas poner mucha atención, entendiendo de que esta palabra que vamos a hablar acerca de la gran tribulación, ya hemos hablado del rapto y hemos dicho porque el Señor va a levantar a su iglesia y que este tiempo de gran tribulación, pues sus escogidos no lo van a sufrir, su iglesia no la va a sufrir, en virtud de que el Señor envía este castigo justo a la humanidad, una humanidad que no quiso arrepentirse, una humanidad que no le reconoció, una humanidad que cada día va en crecimiento su maldad. Entonces, esta palabra es como cuando un padre le dice a un hijo: mira, cuidado, no te acerques mucho a la cocina porque eso quema, y entonces le da una explicación. Esta palabra que hoy vamos a hablar es para que usted se aperciba, si no está percibido. Aquellos que están buscando al Señor de manera fría, pues puedan llenarse del Espíritu Santo y podamos entonces hacer lo que tenemos que hacer y ponernos a cuenta con el Señor. Hablamos entonces que esta gran tribulación se divide en tres fases. La primera fase son 7 sellos, la segunda 7 trompetas y luego 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 5, te voy a invitar a que lo leas, vemos de manera tan hermosa cómo los ángeles en el cielo se preguntan: ¿quién va a desatar los sellos de este libro? Y dice la palabra que de pronto hubo un silencio allá en el cielo y de pronto un cordero como inmolado fue entonces el que se dispuso a abrir estos sellos. Dice la palabra que ese cordero inmolado de Dios, nuestro Señor Jesucristo, comenzó a recibir alabanzas, comenzó a recibir un cántico de adoración como el único digno de desatar esos sellos. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, entonces comienzan los sellos a desatarse. Los primeros 4 sellos tienen que ver con los 4 jinetes del Apocalipsis. Yo no sé si usted ha escuchado por allí los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, los primeros 4 sellos tienen que ver con la liberación de cada uno de estos jinetes, que sale un caballo de color distinto. Vamos entonces a ver la palabra en Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Dice: yo miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió para vencer y seguir venciendo. No nos dice más nada acerca de este sello. Todos los estudiosos concuerdan que esto representa el engaño religioso. Número 1, hay una escuela que habla de que ya este sello se desató. El día en que la iglesia del Señor, la iglesia que dejó Jesús, esa iglesia apostólica que estaba en persecución, de pronto se unió al poder político y al poder militar. Recuerden ustedes que en la época de aquel emperador romano Constantino, dice la historia que él miró los cielos en una batalla y vio la señal de la cruz y entendió que a través de esa señal él sería triunfador, que él podría extender el reino, el imperio romano a través de esta señal, y así lo hizo. Entonces esa iglesia que era perseguida fue llamada, muchos accedieron a este llamado. Entonces, luego de ser perseguidos, comenzaron a recibir poder, se sentaban en las primeras filas, en los momentos de importancia, comenzaron entonces a unirse con ese poder político y militar. Otros piensan que esta representa el engaño religioso que está por venir en la unificación de todas las religiones. Ahora mismo hay un movimiento para unir las religiones y de esa manera entonces ese engaño futuro sería este caballo blanco, que es el primer sello. El segundo sello se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, verso del 3 al 4. Dice: abrió entonces el segundo sello y oí el segundo ser viviente decirme: ven. Salió entonces otro caballo, este de color rojo, y al que lo montaba se le dio una gran espada, junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. Ponga atención. Definitivamente en todas las épocas de la humanidad han habido guerras.
pero nunca como el siglo pasado. El siglo XX fue caracterizado por dos guerras mundiales. Estas dos guerras mundiales dejaron muchas muertes, dejaron mucha desolación, y hoy día esa paz está también pendiendo de un hilo. Dice que entonces este sello quitará la paz y comenzarán a brotar muchas guerras. El tercer sello dice, el Cordero rompió el tercer sello y entonces oí que el tercer viviente me decía, ven. Vi entonces aparecer un caballo negro y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. Escuche bien, en medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía, 1 kilo de trigo, ponga atención, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no seas injusto con el aceite ni con el vino. ¿Qué tenemos acá? Me habla que este tercer sello tendrá que ver con escasez de alimento o alto costo para adquirirlo. En la versión original habla de 2 libras, que equivale a prácticamente 1 kilo, 2 libras de trigo, o sea, 1 kilo de trigo por un denario. Ponga atención, ese denario era el salario mínimo diario de un jornalero. Entonces, cuando miramos estos datos, y yo tuve la curiosidad de investigar un poco, me di cuenta que ahora mismo en Venezuela, ponga atención, el kilo de harina de trigo está regulada en $0.75. Ponga atención, $0.75. ¿Y cuánto gana un trabajador acá en Venezuela en dólares diario? Podríamos decir que ya esta cantidad fue sobrepasada si me está hablando entonces de alto costo de la vida. Entonces, ese denario, volviendo al tema mundial y dejando un poco el escenario venezolano, un denario era una pequeña moneda romana y según el diccionario enciclopédico de la Biblia y teología, tiene un valor de $0.74 americanos. Escuche bien. Quiere decir que esa pequeña moneda, el denario que habla aquí la Biblia, que costará, tendrás que pagar o la gente tendrá que pagar por un kilo de harina de trigo, hoy día cuesta $0.75. Concuerdan los precios internacionales. Usted va a cualquier supermercado en el mundo y va a encontrar que 1 kilo de harina de trigo cuesta aproximadamente ese monto, no llega a $1. Estaba hablando acá de un alto costo de la vida y alguien pudiese decir, pastor, pero esto está sucediendo. Quiere decir que entonces tal vez ahora mismo ya hemos entrado en esa etapa de gran tribulación, pero estamos en el tiempo en que el Señor habló que eran principios de dolores. Quiere decir que entonces cada día la venida del Señor está más cerca y por lo tanto debemos estar preparados porque ya hemos visto estos 3 sellos y podemos ver y muchas escuelas enseñan de que ya hemos entrado en esta etapa de los principios de dolores. Así que cada día se aproxima más ese rapto del cual estudiamos en la semana pasada. Así que en el próximo capítulo, en el próximo bloque vamos a seguir hablando acerca de estos sellos, de esta gran tribulación. No te apartes. Bien, entonces, para muchos fue sorpresa, ¿verdad? Esto de que 1 kilo de trigo, 1 kilo de harina de trigo equivale a $0.75, el precio actual de un denario. ¡Wow! Que eran como 3 gramos, casi 4 gramos de plata. Así que atención, Jesús dijo que el principio de la tribulación sería llamado principio de dolores. Dijo que escucharíamos rumores de guerra, veríamos hambre, veríamos pestilencia, pero que aún no era el fin, que era principio de dolores. Jesús profetizó también que todo esto comenzaría a suceder antes de que pasase una generación. Dijo, ciertamente no pasará una generación sin que esto comience a acontecer. Y muchas veces me he preguntado, y sacando la cuenta, en la Biblia una generación son 40 años. Y si usted se pone a ver, en el año 70, la destrucción del templo que Jesús predijo ocurrió. Y si usted resta 70 años a los 33 que estuvo Jesús acá en la tierra, eso me da entonces justo un poco menos de 40 años. Quiere decir, mis amados,
que tal vez el periodo de gran tribulación comenzó hace mucho tiempo, ¿verdad? Con este periodo de tiempo que se ha alargado por 1900 y tantos años, como principios de dolores. Por eso es que hemos visto tantas guerras, hemos visto tantas enfermedades. Pero entonces, ahora que nos disponemos a mirar el cuarto sello, aquí sí es verdad que la cosa se pone gruesa. Así que le invito a que se ponga allí el cinturón de seguridad. El cuarto sello dice: al abrir el Cordero el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía: ven. Yo miré y vi aparecer un caballo descolorido, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el infierno. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra. Ponga atención. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, hambre y mortandad o enfermedades, y con las fieras de la tierra. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, verso del 7 al 8. Esto de la cuarta parte de la tierra, destrucción, con guerras, con hambres, con enfermedades y con bestias de la tierra, 1/4% de la población. ¿De qué estará hablando acá la Biblia? Me estará hablando de que una parte de la geografía de la tierra pasará por esta situación, o tal vez una cuarta parte de su densidad demográfica. Ahora mismo sabemos que el mundo tiene 7,000 millones de habitantes. Quiere decir que ya en este periodo, esto sí es verdad que no ha acontecido ni se acerca a lo que hemos visto en este tiempo tal vez de principio de dolores, porque me habla acá de 1,750 millones de habitantes que podrían morir por estos 4 tipos de ataques, fíjense bien, o de juicios. El primero es guerra. Hemos visto en este siglo que pasó Primera y Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, escuche bien, murieron, según los más optimistas, 40 millones de personas. Pero según los menos positivos, dicen que murieron 100 millones de personas. En aquel momento el mundo tenía 5,400 millones de habitantes. Esto no llega ni siquiera al 2%. Y me está hablando la palabra que en este cuarto sello morirá el 25% de la población. Imagínense el tamaño de lo que viene. La Segunda Guerra Mundial fue horrible. Se explotaron 2 bombas nucleares, la de Nagasaki y la de Hiroshima, y murieron, según los estudiosos, 100 millones de personas. Las cifras ni siquiera son exactas porque no se contabilizó con tanta mortandad. Fíjate bien entonces cómo en ese momento hubo esa guerra, han habido estas guerras y no ha llegado al 2% de destrucción masiva. Y este tiempo, este cuarto sello me habla de que la cuarta parte de la humanidad o de la tierra será destruida en primer lugar por guerra. Quiere decir que entonces en cualquier momento esa paz que está pendiendo de un hilo, en cualquier momento se rompe. Vimos como en este año 2020 Estados Unidos ha estado atacando lugares, y también hemos visto situaciones tensas que pudiesen producir una tercera guerra mundial. Mis amados, si en este tiempo, en este momento se llega a producir una tercera guerra mundial, pues entonces podríamos ver cifras apocalípticas que están acá predichas. Morirían millones de personas. Hoy día los países tienen una enorme capacidad de destrucción vía nuclear. Cuando Estados Unidos dejó caer estas 2 bombas en Japón, inmediatamente se rindieron porque no tenían capacidad de cómo responder. Hoy día, cantidad de países tienen capacidad para destruir. Según los estudiosos, dice que hay tanta bomba nuclear que pudieran acabar con este mundo 7 veces. O sea, lo destruyen 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7 veces la capacidad armamentística que hoy existe. No la había en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por este primer detalle, podría morir muchas personas.
También me habla de hambre. En este momento ya la ONU ha dicho que 820 millones de personas padecen de hambre. En lo que va de 2020, del 1 de enero al 15 de mayo, han muerto 4 millones de personas por hambre. Oh, mis amados, ciertamente no hemos llegado a las cifras apocalípticas, pero definitivamente estamos viviendo ese tiempo de dolores. También habla que además de guerra, hambre, entonces también por enfermedades morirá una cuarta parte de la población mundial. Y estas enfermedades hemos visto como por ejemplo el HIV y SIDA ha matado 80 millones de personas. El mundo está experimentando grandes pandemias. No es la primera vez, por supuesto. También en otros siglos atrás han habido grandes pandemias, enfermedades como la peste negra, la gripe española, que se llevó cantidad de personas. Se habla que, por ejemplo, en España murió el 60% de la población. Imagínense ustedes, 60%, más de la mitad murió en esa peste negra. Ciudades como París, por ejemplo, la mitad se murió. En Florencia, Italia, también esta pandemia se esparció por todo el mundo conocido, Europa, Asia, África. No llegó a Oceanía por lo lejano y no llegó a América porque no se había descubierto. Entonces, mis amados, estamos viendo que lo que viene para este mundo es terrible, pero tengamos paz, dice la palabra, porque antes de que ocurran todas estas catástrofes, la iglesia será levantada. Seguimos en el siguiente bloque. Aleluya, qué espectacular palabra estamos aprendiendo en el día de hoy. Qué importante es que estemos apercibidos, agarrados de Jesús y agarrados de su palabra y poder estar en este tiempo en obediencia al Señor. La obediencia al Señor es la que trae bendición y su bendición no añade tristeza. Como dice Filipenses 4:19, más nuestro Dios nos proveerá para todas nuestras necesidades. ¿De acuerdo a qué? A sus riquezas en gloria. Dios tiene riquezas en gloria maravillosas. Así como el Señor nos proveyó, mira, para este templo maravilloso, que hoy está vacío ciertamente, pero declaro en el nombre poderoso de Jesús que pronto estarás acá de nuevo gozándote con el Señor, con la alabanza, con la palabra. Pero recuerda un principio importante que debemos cumplir en todo tiempo, en cuarentena y fuera de ella, y es traer o enviar los diezmos y las ofrendas, que haya alimento en la casa del Señor para seguir el mantenimiento, para continuar extendiendo su palabra, su obra. Todo ocasiona gasto. Y dice la palabra que todo aquel que entonces hace un compromiso con Dios y con su obra, Dios le abre las ventanas de los cielos y hace descender bendición hasta sobreabundar. Así que rápidamente, apenas termine el servicio, la transmisión, ve y haz una transferencia. Si no conoces los datos de la iglesia, allí en el icono de donar, allí te va a aparecer la información pertinente. Así que, mi amado, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y doy gracias a todas las personas que, a pesar del tiempo de dificultad que hoy estamos viviendo, aún están enviando sus diezmos, aunque sean pequeños montos, pero Dios les va a abrir grandes bendiciones. Recuerda, es Dios el que envía esa bendición. Dios es el que nos da la capacidad, la unción para hacer las riquezas. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús y hoy oro por ti, oro por tu familia, para que siempre tengas y tengas en abundancia. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, bendice a tus hijos, bendice a tus siervos, bendice a cada una de las personas que con fidelidad, con gratitud, con amor, con obediencia y también con fe mandan sus diezmos, sus ofrendas, y siempre hay alimento en tu casa para seguir haciendo tu obra maravillosa. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, en tu nombre, Señor, para que sigan prosperando y en este tiempo de dificultad, como dice tu palabra, que aún en tiempo de crisis, tu pueblo prosperará y seguirá avanzando
En el nombre del Señor, Dios te va a dar ideas creativas. Si tienes el deseo de enviar esa semilla, Dios va a proveer semilla al que siembra, pero tienes que ser un sembrador. Solo los sembradores Dios le provee la semilla y entonces pan al que come, y esa semilla se convierte en un árbol y ese árbol da muchos frutos y esos frutos muchas semillas. ¿Para qué? Para que sigas siendo generoso con Dios y con las personas que te rodean. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y recuerda, apenas termine la transmisión, ve y haz ese acto de obediencia en el nombre poderoso del Señor. Te doy gracias, bendigo a todos aquellos que con esfuerzo, con sacrificio ya lo están haciendo. Dios te bendiga. ¡Aleluya! Bien, y continuamos. Entonces, antes de comenzar con el quinto sello, déjame cerrarte el cuarto sello, donde dice que una cuarta parte de la humanidad morirá, tal vez unos 1.750 millones de personas si sucediera en este momento. Por guerras, hay capacidad armamentística para hacerlo. Por enfermedades, ya lo estamos viendo, principio de dolores, como decía el Señor. También por hambre. Es increíble el tiempo que está pasando esta humanidad con respecto a esto y muy poco se hace. Pero también veo que dice que también fieras de la tierra. ¿Qué significa esto? Según este texto bíblico, pues en los últimos tiempos, cuando se desate este sello, van a aparecer fieras que tal vez no existían, o tal vez de ataques como la que vimos hace poco en Nueva York, de unas abejas asesinas de un tamaño increíble que jamás antes se había visto. Hemos visto que por esto del COVID-19, a causa de entonces de la cuarentena, se han visto muchas fieras regresar a la ciudad. Se han visto que si pumas, que si tigres, que si también venados, cantidad de animales que están acercándose a las ciudades. Vemos que esto entonces tal vez está comenzando a suceder, principio de dolores. Pero estoy diciendo entonces que para que esto suceda de manera completa, la iglesia debe ser levantada. El quinto sello. Mira cómo dice: al abrir el Cordero el quinto sello, debajo del altar, vi a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían: Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo más hasta que se completara, escuche bien, el número de sus consiervos y hermanos que también sufrirán la muerte como ellos. El quinto sello es un clamor de los mártires que aún no se ha completado su número, pero estos mártires que han sido asesinados, matados por su creencia a través de los siglos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, levantan un clamor y dicen: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a juzgar la tierra? ¿Cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y vemos que todavía en este tiempo, en muchos países se ejecutan de manera cobarde a gran cantidad de hijos de Dios creyentes en países como por ejemplo Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Irán y la India. Todavía se persiguen a los cristianos, y aquel que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, entonces es perseguido, maltratado, execrado y hasta asesinado. Hemos visto noticias donde ejecutan públicamente y los graban con videocámaras, con teléfonos celulares, graban la ejecución, los degollan, los matan. Y dice que entonces es necesario que se complete ese número de mártires para que entonces sea desatado el sexto sello y el resto de las trompetas y copas. Hace poco la ONU declaró que la religión en general es un enemigo de los derechos humanos.
Ponga atención, es posible que dentro de poco entonces se comience una persecución por el resto del mundo. Ya hay países donde hay persecución, donde hay prohibición. Por ejemplo, en Rusia no se permiten las reuniones, las religiones. Hay cantidad de países y donde hay libertad, entonces ya la ONU está diciendo que la religión es un enemigo de los derechos humanos, simplemente porque nos oponemos al aborto o nos oponemos a que entonces las uniones entre personas del mismo género se dé de manera abierta. En primer lugar, porque creemos en la vida. Abortar es matar a una pequeña persona que se está formando, que ya tiene espíritu, pero además de eso, estas uniones no procrean vida. Entonces, ¿cómo vamos a ser enemigos de los derechos humanos? Somos más bien defensores de la vida, defensores de los derechos humanos, pero por esta creencia la iglesia pudiese llegar a ser perseguida en este tiempo. Y viene el sexto sello, dice, yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. Oh, Dios mío. El sol se cubrió de oscuridad como un vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento las sacude. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Apocalipsis capítulo 6, versos 12 al 14. El Big One que están esperando, muchos expertos en la materia están esperando un gran terremoto. Y muchos han estado hablando de la posibilidad de que exista en este tiempo. Dios nos guarde. Ya la iglesia sea levantada. Por eso es que tenemos que orar, mis amados. Hemos visto cómo estos terremotos han aumentado en frecuencia y en potencia. Escuche bien, de los 10 más grandes terremotos que han existido en la historia, escuche bien, de los 10 más grandes, 5 fueron en el siglo pasado, en el siglo XX, y 3 de ellos, los 10 más grandes, 3 en este reciente siglo XXI que apenas lleva 20 años, mis amados. Es momento de abrir nuestros ojos, es el momento de clamar, porque definitivamente el tiempo está cerca, muy cerca, cada vez está más cerca. Los expertos están hablando de que esto pudiera suceder y mira como dice, será tan fuerte que tendrá dimensiones mundiales. Habrá tanto polvo que el sol se ocultará y las estrellas por un tiempo. Y tal vez pareciese que viene acompañado con una lluvia de meteoritos, como vemos acá en esta descripción, que algunas islas se moverán. Hace poco vimos un gran terremoto en Chile, el cual según movió el eje de la Tierra unos centímetros. O sea, cada día los terremotos se hacen más fuertes y los geólogos están prediciendo uno muy grande. Le han puesto este nombre, el Big One. Así que atentos, mis amados. En el próximo bloque te voy a hablar del séptimo sello y entonces una palabra de cierre que te va a edificar y te va a llenar de ánimo, porque definitivamente ni tú ni yo hemos sido expuestos para ese tiempo apocalíptico, en el nombre de Jesús. Bien, entonces hemos hablado de los primeros 6 sellos que aparecen en la palabra, que nuestro Señor Jesucristo, el único digno de desatarlos, pues los va a desatar, o ya algunos se han desatado, como les dije al principio. Muchas tendencias religiosas dicen que ya estamos en los principios de dolores, entonces cada día está más cerca entonces el regreso de nuestro Señor por su iglesia. Hablamos entonces de un incremento en las enfermedades, en las guerras. Hemos hablado entonces de escasez, de hambre, de terremotos. Y el séptimo sello dice que da paso a las 7 trompetas. Entonces quiero cerrar este bloque con una palabra que me dio el Señor para ti y para mí. Se encuentra en el libro de Lucas,
capítulo 21, verso 27 al 36. Nuestro Señor Jesucristo hablando y dando una palabra de ánimo. Escucha cómo dice: cuando esto comience a suceder, Él está hablando de los tiempos finales. Dice, cuando esto comience a suceder, anímense, no tengan miedo. La palabra es ánimo, y levanten su cabeza, gloria a Dios, porque su redención está cerca. ¿Por qué tenemos que animarnos? ¿Por qué tenemos que erguir nuestra cabeza y levantar entonces nuestra mirada? Porque nuestro tiempo de salvación está cerca, nuestro tiempo de redención está cerca. En cualquier momento la iglesia será levantada. Y yo pensaba dentro de mí, cuando esto suceda, eso va a ser otra tribulación para este mundo. Imagínense el llanto, imagínense la tribulación de las personas que se queden acá en la tierra y tal vez sus familiares o parte de sus familiares se fueron. Dice la palabra que estarán dos y uno será llevado y el otro quitado. Habla de 10 vírgenes, habla la palabra siempre como que de mitad. En otras palabras, va a ser un tiempo de calamidad. Imagínense la cantidad de aviones, pilotos cristianos que serán arrebatados, que caerán a tierra, cantidad de choques, vehículos, personas que iban manejando, cristianos que serán levantados. Además de esos barcos a la deriva, un capitán cristiano dejando barcos a la deriva, etcétera, etcétera. Va a ser un colapso también. Imagínense las noticias. Estoy seguro que las noticias dirán, millones de personas desaparecieron de manera repentina. Habrán hipótesis tal vez que dirán que naves espaciales nos llevaron, qué sé yo, alguna pretexto buscarán. Pero esto será gran tribulación también. Y dice la palabra que entonces el Señor también contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, ponga atención, pueden saber que ya se acerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que esto sucede, fíjate, o comienza a suceder, ¿verdad? Entonces es porque se acerca el reino de Dios. Mis amados, no hay que ser muy entendido para poder interpretar y saber que estamos viviendo tiempos finales. Y el Señor nos manda a que seamos prestos a entender y a ver y a deducir, a interpretar la época que estamos viviendo. Y dice la palabra, de cierto les digo que todo esto sucederá desde que pase esta generación. Ahí es donde le dije que entonces, antes de pasar esa generación de que Jesús está hablando, antes de 40 años el templo fue destruido y el pueblo de Israel pasó a la diáspora. Durante 1948 años, en el año 1948 fue que Israel volvió a constituirse como nación, después de que 6 millones de judíos murieran en la Segunda Guerra Mundial. Allí comenzó la gran tribulación para esta nación que despreció al Señor. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de la vida. Escucha bien, ¿de qué no se debe recargar nuestro corazón? Dice, de glotonería, embriaguez, ni de las preocupaciones de la tierra. Usted me dirá, pastor, pero con tanta preocupación y usted hablando de la gran tribulación, pero es que esto no es para ti. Y si es para ti, es para que te apercibas, para que te levantes y busques de Dios, y entonces deje de estar con embriaguez, con glotonerías y con preocupaciones, y busques del Señor. Dice la palabra, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por lo tanto, escucha bien, por lo tanto, y con esto termino, manténganse siempre atentos. Por eso es esta palabra, para que te mantengas atento. Y dice, y mira lo que dice, y oren para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versos 27 y 36. ¿Cuál es la recomendación en la palabra?
de que estemos apercibidos, de que estemos preparados, de que estemos pendientes, porque antes de que esto suceda, el Señor nos va a levantar. Dice que seamos considerados dignos de escapar, y que es lo que nos hace personas dignas de escapar, mantenernos en oración. Dice, oren, oren, sírvanme, extiendan mi reino, búsquenme mientras pueda ser hallado, y entonces seremos levantados. Oh, mis amados, hemos visto cómo Dios ha actuado en la época del diluvio, cuando Dios destruyó la tierra o lo que había en ella mediante lluvia. Dice la palabra que ese diluvio no comenzó hasta que Noé y su familia entró en el arca. También vemos que el juicio sobre Sodoma y Gomorra no llegó hasta que el sobrino de Abraham, Lot, no salió de allí. Entonces podemos entender por la palabra que si nos mantenemos firmes en el Señor en oración y sirviéndole con toda disposición, entonces escaparemos de esa gran tribulación. Esta palabra es para que te animes, no para que tengas miedo o temor, sino para que te levantes a buscar al Señor. Dios nos va a levantar. Ciertamente todos los acontecimientos se han adelantado. Ciertamente estamos introducidos tal vez en el principio de dolores. Ya esta tierra no aguanta más. En cualquier momento se desata una guerra. En cualquier momento las naciones comenzarán tal vez a atacarse con bombas nucleares y será nefasto. Pero tenemos que orar. Señor, ven por tu iglesia antes de que esto se ponga peor. Ven por tu amada. Ven por nosotros, Señor Jesús. Clamamos en este tiempo en el nombre poderoso de Jesucristo, para que toda aquella persona que tal vez ahora mismo está fría o está tibia se pueda calentar en ti, se pueda llenar de pasión por tus cosas. Que cada uno de nosotros que tal vez están adormecidos, Padre amado, seamos despertados ahora y podamos abrir nuestros ojos y entender que el tiempo ha llegado, la hora ha llegado. En el nombre poderoso de Jesús, levántate tú que duermes, dice la palabra, y busca al Señor, y entonces Él nos levantará antes de que todo esto continúe aconteciendo. En el nombre poderoso de Jesucristo te bendigo. Allí donde estás, cierra tus ojos y ponte a cuentas con Dios. Si aún no se ha entregado tu vida a Jesucristo, ese es el momento para hacerlo. Repite conmigo esta oración sencilla. Padre celestial, hoy te entrego mi vida, te entrego mi alma, mi corazón. Perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Límpiame de toda maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y hazme volar contigo en el momento del rapto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tú que tal vez estás en tu vida espiritual un poco tibio, es el momento de afirmarnos en el Señor. Es el momento de buscarle, es el momento de servirle y llenarnos de ese fuego que el Señor quiere que tengamos. Nuestras lámparas están encendidas, llenas de aceite, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo en el nombre del Señor. Y bueno, vamos a dejarlo hasta acá. La próxima semana continuamos con las trompetas y las copas para pasar a otro tema. Este tema es largo, pero es necesario que podamos conocerlo e interpretarlo. Que Dios te bendiga.